la bendición de estar en tu casa, cantar a tu nombre, agradecerte por tus favores y meditar tu palabra. Te ruego en este tiempo que nos bendigas, que tu iglesia sea edificada, tu Espíritu Santo obre en nosotros. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, como ustedes han visto, hemos estado viendo el libro de los Hechos, a donde el Espíritu Santo obraba de una manera poderosa. Los apóstoles estaban sometidos al Espíritu Santo, de modo que proclamaban el nombre de Jesús y la gente creía, la gente aceptaba a Jesús. Era un momento de mucho gozo, de paz, de comunión con los hermanos en la iglesia, de esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús. Era algo realmente trascendente, era muy especial. Familias, personas, varones, mujeres que vivían en conflicto moral, espiritual, eran rescatados. Y vamos a seguir con el libro de los Hechos. Ya estamos ahorita en el capítulo 6, no tocamos el capítulo 1, capítulo 2, porque ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a ver este párrafo, que consta del versículo 1 al versículo 7. Y vamos a ver, hermanos, qué trae el crecimiento. ¿Qué trae el crecimiento? ¿Qué se necesita cuando la iglesia crece? ¿Sí? ¿Qué es prioridad para la iglesia? Según lo explica aquí el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo obrando, hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, que en este párrafo lo que la iglesia necesita son servidores fieles. Porque se da el crecimiento, o se debe dar el crecimiento. Cuando no hay crecimiento, entonces ahí debemos de ver a dónde estamos fallando. Y todos en la iglesia, y me da gusto que aquí están los niños, porque todos deben conocer esto, mis hermanos. Vamos a ver entonces el versículo 1. Vamos a ver lo que dice este versículo. ¿Qué pasó con aquella iglesia, la iglesia de Jerusalén? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Cuál era el problema? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dice que las necesidades de los griegos, de las mujeres griegas, de las viudas, eran desatendidas. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia había crecido mucho. Primero creyeron 3,000, después creyeron 5,000. Entonces, como se contaban los varones, había probablemente ahí miles de personas. Porque esa es la cuenta que tenemos en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Que creyeron 3,000 y después creyeron 5,000. Ya era una multitud, pero no están incluidas las mujeres, no están incluidos los niños y no hay otro número. Entonces se entiende que la iglesia estaba creciendo. Y los apóstoles no se daban abasto para atender esas necesidades. Entonces podemos ver aquí que el crecimiento de la iglesia, trae necesidades. Y cuando esas necesidades no se atienden, surgen conflictos. Y empiezan las murmuraciones. Y esto es lo que sucedió aquí entre los judíos y los griegos, o los hebreos y los griegos.
los cristianos, porque allá en las cartas se explica, el apóstol Pablo, Pedro y Pablo sobre todo explica esto, que ya todas las personas que aceptaban a Cristo, fueran griegos, fueran hebreos, fueran esclavos, fueran de otro color, otra raza, todos eran en Cristo. Entonces, la iglesia había crecido de una manera asombrosa. Pero empezaron las murmuraciones, y ustedes saben que las murmuraciones en la iglesia no son buenas. Esas se pueden describir o se pueden anotar como necesidades. Y las necesidades hay que atenderlas. ¿Por qué hay que atenderlas? Si no se toman medidas, el hermano o la hermana se desanima. Entre nosotros en la iglesia no debe haber preferencia, porque todos somos uno en Cristo. Y todos aquí tenemos parte con el Señor y tenemos responsabilidad en la iglesia. Entonces, cuando no se atienden las necesidades, surgen problemas. Y atinadamente se escribe esto para que las iglesias, para que el cristiano tome medidas ante cualquier situación que surge en su congregación. Y nosotros debemos tomar en cuenta esto. El crecimiento es una bendición. El crecimiento siempre va a traer gozo. La Escritura dice en los evangelios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Entonces el crecimiento es una bendición. Y cuando se atienden las necesidades, hay más crecimiento. Y muchas veces se detiene el crecimiento por falta de atención a las necesidades que surgen. Eso crea conflictos. Y en las iglesias grandes y en las iglesias pequeñas y aún las más pequeñas, todos tienen problemas. Y muchas veces porque no se trata, porque no se resuelve. Entonces aquí vamos a ver qué dice el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que obra. Vamos a ver el versículo 2. Leemos. Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay nada más. Fíjense bien, es el Espíritu Santo dando sabiduría a los apóstoles. Los encabezados. Dice que la iglesia de Cristo está fundamentada en Cristo, con la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Entonces el Espíritu Santo aquí está obrando, está usando a los apóstoles. Y ellos atinadamente, hermanos, ante la necesidad y los conflictos que han surgido, hay algo que no se debe dejar de hacer. ¿Cuál es, hermanos? ¿Qué es lo que la iglesia no debe dejar de hacer? ¿Qué dice aquí? Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Algo que la iglesia no va a dejar de hacer es predicar el nombre de Jesús. La iglesia no debe estancarse. Entonces la iglesia debe crecer en 3 maneras. Crecimiento espiritual. Usted necesita conocer más a Cristo. Cuando una persona no tiene su comunión con Cristo, a veces sucede que no le conoce. Le recibió, pero no le conoce.
¿Por qué no lee? Porque no se congrega, o se congrega de vez en cuando. La iglesia necesita palabra de Dios. El creyente necesita alimento. Su crecimiento espiritual es vital. Es importante. El otro tipo de crecimiento es, el número 2, es el crecimiento numérico. Otros creen, y los que estamos adentro debemos de estar preparados espiritualmente para atender a los que llegan, enseñarles, hablarles de Cristo, decirles cómo se vive la vida cristiana. Y la tercera manera de crecer es llevar el evangelio a otras colonias, a otras ciudades, a otro país. Entonces, crecimiento espiritual, crecimiento numérico local y crecimiento externo. La iglesia debe crecer, el cristiano debe crecer. Algo que no debemos dejar de hacer es predicar la palabra. Y predicamos el nombre de Jesucristo. Él es el Señor, Él es el soberano, por Él estamos aquí. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ocuparnos en otras cosas que algunos hermanos pueden hacer. La oración, hermanos. La oración y la predicación son las bases fundamentales de la iglesia. En la iglesia debe haber predicación, debe haber palabra de Dios. Y la iglesia debe estar congregada en oración. Para que viva su comunión con Dios, para que viva su vida cristiana, para que sea de buen testimonio, para que haya santidad, haya consagración. La iglesia debe oír palabra de Dios y la iglesia debe orar. Y ustedes saben que la mayoría de las iglesias padecen estas dos cosas. Y debemos orar. La iglesia debe orar para que haya palabra. Palabra que edifique, palabra que alimente el corazón, palabra que nos lleve a inclinar nuestro corazón delante del Señor. La iglesia debe humillarse, nos debemos a Cristo y Él debe ser reconocido en su totalidad. Entonces debe haber predicación y debe haber oración. Hay algo que no debe descuidar la iglesia, estas dos cosas. Porque cuando se descuida la predicación, cuando se descuida la enseñanza, hermanos, el pueblo cae. El creyente cae. Y ya hemos visto varias veces, recordado varias veces, en el Antiguo Testamento, Dios dice: mi pueblo pereció, murió, porque le faltó palabra. Trocaron mi ley, pisotearon mi ley. Con todo respeto, aquí no vamos a hablar de filosofías y de otras cosas. Vamos a hablar palabra de Dios. De esto vamos a hablar. Pero la iglesia también debe ¿qué? Orar. La iglesia debe orar. Sí. Estas dos cosas son padecimientos que vive la iglesia. Cuesta trabajo leer, cuesta trabajo orar. Pero es la parte vital, la parte central de la iglesia, del creyente. Entonces, ante las necesidades y el crecimiento que se da en la iglesia, o el crecimiento y las necesidades que si no se atienden resultan en problemas o conflictos, dice aquí
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Eso quiere decir que todos los congregantes, toda la iglesia debe saber su necesidad. Todos deben formar parte. Todos. Los que son miembros bautizados, los que han recibido a Cristo Jesús, los niños que están, nuestros niños, los jóvenes, todos deben estar incluidos. Porque aquí dice, ¿convocaron a quién, hermanos? ¿Convocaron a quién? A la multitud. Multitud. Eran bastantes. Eran muchos. Todos debían conocer. Y allí estaban los hebreos o judíos y estaban los griegos. Allí estaban todos los hermanos. Entonces, las necesidades lo deben conocer todos para que las soluciones también todos lo vean y den testimonio en nombre del Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Y la recomendación del Espíritu Santo. La primera es, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y la segunda, hermanos, ¿cuál es la segunda? Versículo 3 y versículo 4. Leemos juntos. Pero por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie y leemos. Vamos a leer, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Buscad. Esto es vital, hermanos, en donde todos los congregantes, toda la iglesia participa para orar y buscar hombres de entre la iglesia. Aquí dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cuál es la indicación del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuál es la indicación? ¿De buen qué? De buen testimonio. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y de qué? Fíjense bien, esta es la indicación. Aquí está diciendo que en la iglesia, los que van a participar en este servicio, y aquí entran los ministerios, la responsabilidad que usted tiene, hermanos, la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene. Algunos no tienen nombramiento, pero no hace falta, porque tiene en qué ocuparse dentro de la iglesia. El Espíritu Santo está indicando aquí que se necesitan hombres con las características que está señalando aquí. Hombres de buen testimonio, fuertes, firmes, valientes, que están dedicados a la palabra. Deben estar dedicados a la palabra, porque cuando leemos la palabra debemos vivir la palabra. Vivir la palabra es vivir con el Señor. Esto debemos hacer. Personas sabias, hombres firmes, de buen testimonio, que no tengan motivo de ser reprochados, porque el crecimiento lo demanda, porque las necesidades lo ameritan. ¿Sí, hermanos?
¿Sí o no? El crecimiento lo demanda. Una familia cree y ya el sabio, el de buen testimonio, el lleno del Espíritu Santo, ya está así para atender. Y ahí podemos ver a Felipe, uno de ellos que de los que se menciona aquí más adelante. Cuando el etíope ya va de regreso a su país, va montado en su carreta, en su carruaje, va montado ahí. Él es jefe, porque es un funcionario de Candace, de Etiopía. Ella va de regreso y va estudiando una parte del libro de Isaías. Y el Espíritu Santo, ahí está Felipe. Acércate a ese carro. Y se acerca y le oye. Inmediatamente le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y si usted ha leído esa historia, pues ya puede entender. Y ahí pasa una cosa asombrosa. Y otro hombre, Esteban, firme, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, para hacer frente a cualquier situación. Las necesidades se deben atender. La iglesia debe seguir adelante. Orando, predicando y atendiendo las necesidades. Y los responsables son los hombres, mujeres, con estas características. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces dijimos que se necesitan hombres con las características que indica el Espíritu Santo para atender estas necesidades. Hacen una visita, oran por un enfermo, van a orar por un enfermo, van a atender alguna necesidad. La vez pasada yo recomendaba a algunas hermanas y les decía, cuando visiten, no cuenten sus penas. No cuenten sus penas. Entre ellas sí pueden orar. Entre nosotros sí podemos orar. Pero cuando visitamos no vamos a contar nuestras penas. Y tampoco vamos a contar de otras cosas de otras personas. ¿A qué vamos? A llevar palabra de consolación, palabra de fortaleza, de ánimo, de aliento, enseñanza, de edificación. Que la persona a quien estamos visitando crezca y vea a Cristo en nosotros. El que visita, el que enseña, aún el que hace el aseo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. La iglesia debe atender estas necesidades. Debe abrir sus oídos. Debe estar atento. Porque si no se atienden las necesidades, empeoran los conflictos, empeoran los problemas. Y nosotros, dice el versículo 4, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio, que es la parte central e vital de la iglesia. La palabra, la predicación. Muchas veces el que predica, el pastor, recorre todo
es el que conoce casi la mayoría de los domicilios de los hermanos, y descuidan la palabra. Y a la hora de la predicación, a la hora de la enseñanza, la congregación está durmiendo. La congregación está durmiendo. Porque el pastor no tuvo, o el predicador no tuvo tiempo para prepararse. La iglesia duerme no solamente en la congregación, sino allá afuera también. Su vida espiritual está muy baja. Y vemos aquí que algo que no se debe descuidar es la predicación y la oración. ¿Cuánto es necesario entonces que la iglesia se unifique? Que la iglesia piense por su iglesia. Cada miembro pensando en su congregación. Y cada miembro siendo útil en el Señor, sirviendo en su congregación. Y ahí la responsabilidad. ¿Estamos, hermanos? Hombres que indican el Espíritu Santo, con estas características: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque la palabra del Señor debe seguir predicándose. La palabra no debe detenerse de ninguna manera. ¿Qué vamos a enseñar? Biblia. ¿Qué vamos a predicar? Biblia. ¿Qué vamos a enseñar? Biblia. ¿De qué vamos a hablar? Biblia. En nombre de Dios, en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo. Él debe recibir la honra y la gloria de parte de usted, de parte de la iglesia, de parte mía. Fíjense bien, hermanos. Vamos a leer, les invito a ponerse de pie otra vez. Y vamos a leer el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6. Dice así: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, dando aprobación. Dando aprobación. Pueden sentarse, mis amigos. Hombres que indican el Espíritu Santo. Y aquí hay varones capaces. Hay mujeres capaces. Capaces. En donde tenemos que ver que Dios está demandando que prioricemos, que Él sea el número uno, que estemos preocupados por su obra, por su iglesia, por nuestra iglesia. La multitud estuvo de acuerdo, la iglesia estuvo de acuerdo, y entre ellos se conocían. No se dejaron llevar por el sentimiento ni por la emoción. Oraron al Señor. Y entre los miles, entre la multitud, ¿cuántos surgieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? 7. Entre la multitud. Y de verdad, hombres de fe. Hombres de fe. La iglesia necesita este tipo de personas. Que no se arruguen ante nada.
Que lloren pero a los pies de Cristo y no estén llorando por otras cosas. Que si somos encarcelados o somos insultados, pero que no se quejen sino delante del Señor. Siete varones con estas características. Y ahí está Esteban, lleno de fe, lleno de fe, hombre valiente, hombre decidido y lleno del Espíritu Santo, moldeado, sensibilizado, bien preparado, bien dispuesto, bien puesto en las manos del Señor. Aquí podemos ver entonces que para tomar estas decisiones, la iglesia debe estar dispuesta en las manos del Señor. Oír al Espíritu Santo. Oír, orar al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos orar para que Dios levante más obreros, más predicadores. Porque como les he dicho en otras ocasiones, uno ya está para el sacrificio. Se muere el pastor o se muere el predicador y la iglesia se viene abajo. Y la iglesia no se debe venir abajo. No se debe. La iglesia debe orar por hombres santos, llenos del Espíritu Santo, y que levante nuevos obreros. Porque el crecimiento sigue. El crecimiento se da. Y hay que atender al nuevo creyente. Y hay que atender las necesidades que surgen. ¿Estamos, hermanos? La iglesia debe dejarse conducir por el Espíritu Santo para no equivocarse, para no errar, para no dar el dedazo, o para no tomar una decisión llevado por el sentimiento. Ese me cae bien. No, lo que indica el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo obra y toca el corazón, el que va a llevar este servicio o estos servicios lo van a hacer en el temor de Dios. Y todos aquellos que reciban el apoyo van a ser edificados. Y la iglesia va a seguir creciendo en estos tres puntos. Crecimiento espiritual, crecimiento numérico y crecimiento exterior. La iglesia debe estar dispuesta al Espíritu Santo. Bien centrada en la palabra, predicando el nombre de Jesús. Qué importante es eso, hermanos. Qué importante. Porque la iglesia oró y eligieron a estos 7. Y dos de ellos proclamaron el nombre del Señor. Uno de ellos fue apedreado, Esteban. Pero de ahí salieron muchos otros. Y salieron iglesias en Antioquía, en Chipre, en Éfeso, en Damasco, en diferentes partes. En África se extendió el evangelio.
Entonces, cuando Dios habla de esta manera, cuando el Espíritu Santo está hablando a la iglesia de esta forma, es que Él está pensando en que el Evangelio se extienda a otros lugares. Que no solamente sea local, sino que otros conozcan el nombre de Jesús. Y a donde usted va y a donde estamos, usted está proclamando el nombre de Jesús. Y está atento a las necesidades de la iglesia. La iglesia debe estar dispuesta al Espíritu Santo. Debe haber acuerdos mutuos, porque la iglesia es del Señor. Cuando tomamos acuerdos entre todos aquí, estamos pensando en el Señor. Y así debe ser, debemos pensar en Él. Debemos pensar en el progreso del Evangelio, en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de los nuevos creyentes. Así debemos pensar. Los llamados deben estar centrados en Cristo y su palabra. Aquí están estos. Hombres, varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Y estos hombres son hombres valientes, decididos. No importa lo que pase, persecución, tribulación, hambres, desvelos, no importa. Y la vez pasada estábamos viendo que cuando la iglesia se da al Señor, el Señor se da a la iglesia. Cuando el cristiano se da al Señor, el Señor se da al cristiano. Cuando la familia se da al Señor, el Señor se da en la familia. Pero cuando tú retienes, te privas de lo que Dios puede darte, de lo que Dios puede poner en tus manos, llenarte de poder, llenarte de gracia, llenarte de mucho gozo. Si nos damos al Señor, Él se da a nosotros. Pero si detenemos, Él quiere darte, pero tú estás detenido. Él dice que Él no da el Espíritu Santo con medida. Él quiere que su nombre sea reconocido, que Él sea glorificado. Entonces, estos hombres, hermanos, estos hombres que sean sin doblez, que tengan carácter firme, que no anden diciendo, estoy desanimado, y andan contagiando su desánimo. Que no estén diciendo eso, estoy desanimado, creo que ya no sigo. No, hombres valientes, hombres firmes, fuertes, bien centrados en el Señor, bien centrados en la palabra, dispuestos a todo lo que venga, para llevar a la iglesia al Señor. Servir con amor, servir con humildad. Con ese testimonio cristiano, esa vivencia con Cristo Jesús. Servir. Y esa debe ser nuestra meta, hermanos. Esa debe ser nuestra meta. Fuimos llamados para la gloria de Dios. Fuimos salvados para la gloria de Dios. Para eso estamos. Ese debe ser nuestra meta. Ese debe ser nuestro objetivo, mis hermanos. Que usted sirva de corazón. Que dentro de todas las decisiones que usted como persona, como papá, mamá, como joven, que todas las decisiones que usted tome, el primero sea ser un servidor de Cristo. Mujer valiente, joven valiente, hombre valiente,
que no va para atrás, que no regresa para atrás. Así como estos hombres. Personas responsables, personas comprometidas, valientes, sin doblez, que estén dispuestos a todo por el Señor. A todo. Y ¿saben qué, hermanos? Aquí entre nosotros no debe haber pretexto. Que no tengo tiempo. Que compré 5 yuntas y voy a ir a atenderlos. Que tengo 3, 4, 5 haciendas y voy acá, voy allá. No. Aparte tiempo. Aparte tiempo. Disponga tiempo. Pero disponga su corazón para el Señor. Entonces, los ministerios deben funcionar. Los ministerios, el más sencillo, debe funcionar en el nombre del Señor y para la edificación de la iglesia. El evangelismo, el de misiones, el de enseñanza, el de alabanza, todos los ministerios, el de servicio, todo lo que se hace debe funcionar, cada uno llevando su función. Y cuando se hacen las visitas o cuando se atienden las necesidades, con estas características de buen testimonio. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que demanda aquí el Espíritu Santo. Porque el crecimiento se da. Y sigue cuando la iglesia, cada uno de los integrantes lleva a cabo su función. Eso es bien importante, hermanos. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y poner las manos aquí quiere decir aprobación. Aprobación. La iglesia estuvo de acuerdo. Aprobación. Y ahí están estos hombres. Después vamos a ver a Esteban, después vamos a ver a Felipe y vamos a ver cómo la iglesia seguía creciendo. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a leer el versículo 7. Leemos. Dice así. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pueden sentarse, mis hijos. Fíjense bien, hermanos. Cuando todos los ministerios, cuando esos hombres de fe que tienen una responsabilidad llevan a cabo su función, lo que dice aquí, y crecía, es algo que se daba por inercia, es algo, era el resultado. Era el resultado, mis hermanos. Porque la iglesia estaba en estas dos cosas, en la oración y en la palabra. Y la iglesia estaba comprometida, orando, eligiendo de una manera acertada a estos hombres. Se atendieron las necesidades. Y aquí nos dice que el evangelio es oportunidad para todos. El número de los discípulos ¿qué, hermanos? Se multiplicaba. Se multiplicaba. De multiplicación. Si ellos eran miles, se multiplican esos miles. Si aquí hay
150, 200, se multiplica. Porque la iglesia lleva a cabo su función. Y el Evangelio es una oportunidad porque dice que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, lo que la iglesia vivía impactaba, mis hermanos. Las decisiones, las organizaciones, la manera de cómo estaba organizada, la manera de cómo decidían, que se dejaban conducir por el Espíritu Santo. No había trabas, no había obstáculos. Se predicaba el Evangelio. Oraban. Nosotros tenemos que hacer un análisis. Usted tiene que hacer un análisis. Si usted dice, yo tengo 20, 30, 40, 50 años de cristiano, usted tiene que hacer un análisis. Porque Dios le llamó a ser salvo, pero también está viendo en usted una persona que puede ser útil en sus vidas. Y todos los que tenemos una responsabilidad y tenemos un ministerio en la iglesia, hay que ejecutarlo en el amor del Señor. ¿Y qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Va a haber crecimiento. Va a haber crecimiento. ¿Cómo se siente usted cuando el templo está medio lleno? ¿O medio vacío? ¿Cómo se ve mejor, medio lleno o medio vacío? ¿Cómo se siente usted? ¿Y cómo se siente usted cuando no hay lugar? ¿Cómo se siente usted? ¿Y cómo se sienten algunos que cuando llegan ya no hay lugar? Vamos tomando responsabilidades. Vamos tomando decisiones. Haga usted cambios. Y vea por su iglesia. Ore por su iglesia. Es la iglesia del Señor y usted ahí está integrado. Llevemos cada uno nuestra responsabilidad. Porque el Señor, cuando nos habla de esta manera, es porque Él tiene cosas grandes para nosotros. Él tiene cosas grandes. Así ha dicho Jehová. Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la iglesia se dispone ante el Espíritu Santo, va a haber cosas grandes. Y en sus manos, usted que se siente a veces muy insignificante, pero eso es lo que Dios tiene. Y eso que parece insignificante, Dios lo va a engrandecer. Dios lo va a engrandecer. El nombre de Dios va a ser glorificado a través de usted. Y yo le invito a que nos pongamos delante del Señor. Que pidamos perdón. ¿Dónde está usted fallando? ¿Qué es aquello que no está haciendo bien? Póngase delante del Señor. Pidamos perdón. Póngase de pie, mi hermano. Pidamos perdón. Señor, yo tengo una responsabilidad en la iglesia y me funciona. Yo tengo un cargo muy grande en la iglesia y siento que estoy batallando. Pero nuestra queja debe ser delante del Señor, no delante de los hermanos. Debemos orar, debemos consagrarnos al Señor, debemos pedir perdón al Señor, porque el Señor es un Dios de oportunidades. Él perdona, y como le dijo a Pedro, yo sé que me amas, apacienta mis ovejas. Y con todas las fallas de Pedro, Dios lo vuelve a poner ahí, y después Pedro, ya vimos, un gran predicador de multitudes. Yo le invito, incline su cabecita y dispongámonos
de nuestro Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por tu santa palabra. Espíritu Santo, te damos gracias porque como iglesia tú nos estás hablando y nos haces ver que ante el crecimiento hay necesidades, pero ante las necesidades debemos estar dispuestos, bien dispuestos ante ti para ser usados. Y cada ministerio que hay en la iglesia debe funcionar con tu poder y con tu amor en nosotros con nuestro amor hacia ti, hacia los hermanos. Te ruego, Dios, que perdonen nuestras faltas, que perdonen nuestros pecados. Porque cuántas veces no nos han mostrado crecimiento, pero hemos sido indiferentes para atender las necesidades. Pero gracias porque sabemos que tú perdonas y das oportunidad. Estás dispuesto a perdonar los pecados y usar nuestra vida. Te ruego por nuestra iglesia Bautista Alfa y Omega, que tu Espíritu Santo nos tome, nos guíe en tu temor, nos llene de fe y de sabiduría, y todos haya esa disposición de proclamar tu palabra. Guíanos, Señor. Gracias porque yo sé que por medio de tu palabra tú estás mostrándonos otras cosas que van a venir. Nos estás preparando. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Te damos las gracias. Amén. Así de pie.